La promesa de consuelo divino es una verdad profunda y reconfortante que resuena a lo largo de toda la Escritura, y en particular en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Esta afirmación no solo revela la sensibilidad y el cuidado de Dios hacia sus hijos, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del consuelo que proviene del Creador y sobre cómo este consuelo se manifiesta en medio del sufrimiento humano. Cuando hablamos del llanto en la vida del creyente, no nos referimos únicamente a un acto físico de derramar lágrimas, sino a una expresión genuina del dolor, la angustia, el sufrimiento y la pérdida. En el mundo en que vivimos, el llanto puede surgir por múltiples razones: la muerte de un ser querido, la traición, la enfermedad, la injusticia, la soledad o la desesperanza. Sin embargo, a pesar de que estos momentos son dolorosos y pueden parecer sin sentido, la promesa de Dios es clara y cierta. Él no ignora nuestro llanto. Más aún, Él se acerca con amor y ofrece un consuelo real, tangible y transformador. Dios no es un espectador indiferente ante nuestro dolor. La Biblia muestra repetidamente que Él está atento y presente en medio del quebrantamiento humano. En Salmos 34:18, se afirma que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo refleja una realidad constante. Dios se acerca a quienes están rotos, a quienes están en lágrimas y a quienes sufren en silencio. Su cercanía no es pasiva ni distante, sino activa y compasiva. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús llora ante la tumba de su amigo Lázaro, se revela la dimensión humana de Dios que se identifica con el dolor y el llanto humano. Esto muestra que llorar no es signo de debilidad ni de falta de fe, sino una experiencia humana que Dios comprende y comparte. El consuelo que Dios ofrece no es un consuelo superficial, sino un consuelo profundo que sana el alma. Este consuelo se manifiesta de diversas maneras. En primer lugar, Dios consuela a través de su palabra. La Escritura está llena de promesas y palabras de esperanza que fortalecen a quienes están abatidos. En momentos de tristeza, los creyentes pueden encontrar en la Biblia palabras que restauran, animan y renuevan el espíritu. Además, la oración es un medio poderoso a través del cual el creyente puede comunicar su dolor a Dios y recibir paz. El Espíritu Santo, que mora en los creyentes, actúa como consolador, guiando, fortaleciendo y llenando de paz aún en medio de la tormenta emocional. Otro aspecto importante del consuelo divino es la comunidad de fe. Dios utiliza a su pueblo para ser instrumento de consuelo y apoyo. La empatía y el acompañamiento de hermanos y hermanas en la fe son una extensión del amor de Dios en la tierra. En la iglesia, los que sufren no están solos. Hay quienes oran, escuchan, sostienen y recuerdan la promesa de que Dios mismo está con ellos en sus lágrimas. El consuelo prometido por Dios también tiene una dimensión escatológica, es decir, está ligado a la esperanza de un futuro en el que todo dolor será eliminado. La Biblia habla de un día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, en que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta esperanza futura fortalece al creyente en medio de su sufrimiento presente, porque sabe que su llanto no es en vano, que Dios tiene un propósito eterno y que la consolación definitiva vendrá con la redención completa de todas las cosas. Es fundamental entender que el consuelo divino no niega el dolor ni minimiza el sufrimiento, sino que lo enfrenta con la realidad de la presencia amorosa de Dios. A menudo, en nuestra cultura, se busca evitar el dolor o se pretende taparlo con distracciones, pero el consuelo de Dios pasa por reconocer el llanto, atravesarlo y ser sostenido por la gracia divina. Jesús mismo enseñó que la bienaventuranza está sobre aquellos que lloran, lo que implica que el llanto tiene un valor y un propósito en el plan de Dios. El dolor puede ser un camino hacia la madurez espiritual, hacia una dependencia más profunda en Dios y hacia una mayor empatía con el sufrimiento ajeno. Además, la promesa de consuelo está ligada a la justicia y a la restauración. Dios consuela a los que lloran porque Él es justo y finalmente hará justicia. Los que sufren injusticias, persecuciones o pérdidas encontrarán en Dios un refugio seguro que restaura y redime. En muchos salmos, el salmista clama a Dios en medio de su aflicción y confía en que Él escuchará y traerá alivio. Esta confianza se basa en la experiencia de que Dios es fiel,
que cumple sus promesas y que actúa en favor de los que le aman. Por otra parte, el consuelo divino también fortalece al creyente para que pueda consolar a otros. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 1, 3-4 que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esto implica que el consuelo recibido no es solo para beneficio personal, sino que se extiende a la comunidad y al mundo. Quienes han experimentado el consuelo de Dios están llamados a ser canales de ese mismo consuelo para los demás. En resumen, la promesa de consuelo divino contenida en Mateo 5:4 es una afirmación poderosa que da esperanza y fortaleza en medio del dolor. Dios no ignora el llanto de sus hijos, por el contrario, se acerca con amor, escucha sus gemidos y ofrece un consuelo que trasciende las circunstancias. Este consuelo es real y multifacético. Se manifiesta en la cercanía de Dios, en la palabra, en la oración, en el Espíritu Santo, en la comunidad y en la esperanza futura de la redención definitiva. El llanto no es motivo de vergüenza ni signo de falta de fe, sino un canal por el cual Dios actúa para sanar, restaurar y fortalecer. La bienaventuranza prometida a los que lloran es un recordatorio de que, en medio de las lágrimas, la presencia y la promesa de Dios son un ancla firme para el alma, una fuente inagotable de esperanza y un camino seguro hacia la paz verdadera. Así, cada lágrima vertida en este mundo es recogida por Dios y transformada en consuelo eterno para aquellos que confían en Él. Las lágrimas derramadas frente a Dios tienen un significado profundo y transformador, pues no son simplemente una manifestación de dolor o tristeza, sino semillas que, al ser sembradas en la tierra fértil de la fe, pueden dar origen a frutos abundantes de esperanza y victoria. El salmista en el Salmo 126:5 expresa esta verdad con palabras llenas de promesa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Esta imagen poética revela una dinámica espiritual donde el sufrimiento y la aflicción no son en vano, sino que forman parte de un proceso divino de crecimiento y renovación. Cuando una persona llora ante Dios, lo hace desde lo más profundo de su ser, reconociendo su vulnerabilidad, su necesidad y su dependencia del Creador. Estas lágrimas representan un acto de entrega y humildad, una semilla que es plantada con la esperanza de que no permanecerá en la tierra seca del dolor, sino que será nutrida por la gracia y el amor divino. En ese sentido, las lágrimas son un signo de fe, porque implican confianza en que Dios escucha y actúa, incluso cuando la realidad presente parece adversa o sin sentido. El llanto sincero ante Dios abre el corazón a la transformación. Las lágrimas purifican el alma, limpian las heridas internas y preparan el terreno para que la esperanza pueda crecer. En medio de la aflicción, la persona que clama a Dios comienza un camino de sanidad espiritual, un proceso en el cual el dolor se convierte en una experiencia que fortalece y profundiza la relación con Él. Este proceso no es automático ni fácil, requiere tiempo, paciencia y una fe que persevera en medio de la incertidumbre. La promesa de que aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría es una invitación a mirar más allá del momento presente y a confiar en la fidelidad de Dios para convertir el sufrimiento en bendición. La alegría que se recibe en la cosecha es un gozo que supera la tristeza anterior, una alegría que nace no de la ausencia de problemas, sino de la presencia consoladora y redentora de Dios en medio de ellos. Esta alegría es un testimonio vivo del poder de Dios para traer vida nueva a partir de la muerte emocional y espiritual. La metáfora de sembrar y cosechar también sugiere que las lágrimas no solo tienen un efecto personal, sino que pueden influir en la vida de otros y en la historia misma. Cuando alguien llora en oración, está contribuyendo a un movimiento espiritual que genera frutos visibles en la comunidad y en el mundo. Estas lágrimas, sembradas con fe, pueden dar lugar a testimonios de restauración, reconciliación y milagros. La experiencia del sufrimiento compartido en la comunión de creyentes fortalece y une a la Iglesia, mostrando que la esperanza es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Además, las lágrimas como semillas de fe conectan con la realidad de que la vida cristiana no está exenta de pruebas y dificultades, pero que éstas son utilizadas por Dios para moldear el carácter y profundizar la confianza en Él. El apóstol Santiago afirma que la prueba de la fe produce paciencia, y esta paciencia lleva a la madurez espiritual. De esta manera,
El llanto se convierte en parte del proceso que forma en el creyente un carácter firme, capaz de enfrentar la vida con esperanza y valentía. En la historia bíblica y en la experiencia de los santos a lo largo del tiempo, se observa que muchas veces la mayor victoria espiritual nace de momentos de gran vulnerabilidad y lágrimas sinceras. Personas que atravesaron profundas pruebas fueron luego testigos de la fidelidad de Dios y portadores de una alegría que irradiaba paz y confianza. Este ciclo de sembrar con lágrimas y cosechar con alegría es un reflejo del amor de Dios, que transforma el sufrimiento en una oportunidad para crecer, amar más profundamente y vivir con una esperanza renovada. Por último, las lágrimas sembradas con fe no solo prometen una cosecha futura, sino que también traen consuelo en el presente, pues son un lenguaje que Dios entiende y valora. Él recoge cada lágrima y las guarda como un tesoro, mostrando que nada de nuestro dolor es ignorado o desperdiciado. Así, quien llora con fe puede encontrar la fuerza para continuar, sabiendo que cada lágrima es una inversión en una vida llena de esperanza y victoria. Una vida que, a pesar de las dificultades, está bajo el cuidado amoroso y soberano de Dios. Jesús también lloró, una frase sencilla que encierra una verdad profunda y conmovedora sobre la humanidad y la compasión de Cristo. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús se acerca a la tumba de su amigo Lázaro, se encuentra con el dolor y el sufrimiento de quienes lloran la pérdida, y entonces él mismo llora. Este momento revela que Jesús no es un ser distante o indiferente ante el sufrimiento humano, sino que comprende y siente con intensidad el peso de la tristeza y la pérdida. Al ver a María y a los judíos llorando, su corazón se conmueve y su llanto es una expresión genuina de su empatía y amor. Esto muestra que Dios, en la persona de Jesús, no solo conoce el dolor desde una perspectiva divina, sino que lo experimenta plenamente como ser humano. La humanidad de Jesús le permite entender profundamente la fragilidad y el sufrimiento de las personas, lo que hace que su respuesta a nuestro dolor sea llena de gracia y compasión. Su llanto no es signo de debilidad, sino de una sensibilidad que se identifica con nuestra realidad y que se acerca a nosotros en nuestra vulnerabilidad. La presencia de Jesús en medio de nuestro dolor es una garantía de que no estamos solos, porque Él ha pasado por el sufrimiento y ha respondido con amor. Él entiende nuestras lágrimas y no las desprecia, sino que las acoge y las transforma. En su compasión, Jesús ofrece esperanza y vida, demostrando que la tristeza no tiene la última palabra y que la gracia de Dios se manifiesta especialmente en los momentos de mayor aflicción. Su llanto es un reflejo de un Dios cercano, que se duele con nosotros y que actúa para traer consuelo, restauración y victoria sobre la muerte y el dolor. Así, la frase Jesús lloró se convierte en un testimonio poderoso de que el dolor humano no es ignorado ni abandonado, sino comprendido y abrazado por un Salvador que responde con misericordia y amor eterno. La dolor es una experiencia inevitable en la vida humana, pero más allá de ser un simple sufrimiento, es un proceso que Dios utiliza para transformar, moldear y fortalecer a quienes confían en Él. A través del dolor, el carácter del creyente se va forjando, se purifica y se hace más resistente ante las adversidades. Dios no permite el sufrimiento sin un propósito, porque en medio de la prueba se revela una obra divina que a menudo no se ve de inmediato, pero que produce frutos duraderos. La fe se fortalece en la medida en que el creyente aprende a depender no de sus propias fuerzas, sino del poder y la fidelidad de Dios. El sufrimiento se convierte en una escuela donde el alma aprende a perseverar, a confiar en medio de la incertidumbre y a descubrir que la gracia divina es suficiente para sostener en las horas más difíciles. La experiencia del dolor también revela propósitos ocultos que antes no se comprendían, pues Dios utiliza cada dificultad para preparar a sus hijos para el cumplimiento de su voluntad. En el proceso de transformación, la paciencia y la humildad se vuelven características esenciales que se desarrollan a partir del enfrentamiento con el sufrimiento. La persona que pasa por el dolor sin perder la esperanza va creciendo en sabiduría espiritual, en sensibilidad hacia el sufrimiento de otros y en una comprensión más profunda del amor y la justicia de Dios. Así, la prueba no solo fortalece internamente, sino que también abre puertas para que el creyente sea un instrumento de consuelo y apoyo para otros que atraviesan dificultades similares. El dolor deja de ser un castigo o una señal de abandono y se convierte en un camino de madurez espiritual y acercamiento a Dios. De esta manera,
Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para que Dios revele su poder transformador, su propósito eterno y su amor incondicional, mostrando que en medio de la oscuridad siempre hay luz y esperanza para aquellos que confían en Él. La presencia de Dios en los momentos de llanto es una realidad que brinda consuelo y esperanza profunda, porque ninguna lágrima pasa desapercibida ante sus ojos. En el Salmo 56:8 se dice que Dios cuenta las aflicciones y pone las lágrimas en su odre, una imagen que muestra la delicadeza y el cuidado con que Él recibe cada lágrima derramada. Esto revela que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, sino que está atento a cada dolor, a cada lágrima que brota del corazón angustiado. No importa cuán pequeña o silenciosa sea esa lágrima, Dios la valora y la guarda con amor, como un tesoro precioso. Esta verdad nos asegura que en los momentos más difíciles no estamos solos, porque la presencia de Dios nos acompaña, sostiene y fortalece. Él entiende el lenguaje de las lágrimas, conoce el peso de nuestras penas y se conmueve ante nuestro quebranto. La cercanía de Dios en el llanto transforma la experiencia del dolor, porque Él no solo observa, sino que también actúa para traer consuelo y restauración. Saber que nuestras lágrimas están en las manos de Dios nos da la certeza de que Él está trabajando en nuestra vida, que está presente incluso cuando todo parece oscuro y que su amor nunca falla. En medio del llanto, la presencia divina se convierte en un refugio seguro, un abrazo invisible que sostiene el alma y renueva la esperanza para seguir adelante. Así, cada lágrima es reconocida, valorada y guardada por Dios, quien nunca abandona a sus hijos en sus momentos de aflicción. El tiempo de llorar y el tiempo de alegrarse son realidades que forman parte inseparable de la experiencia humana y que han sido expresadas con sabiduría en las palabras del Eclesiastés cuando afirma que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Esta enseñanza nos invita a reconocer que la vida está compuesta por estaciones diversas, cada una con su propósito y significado, y que el llanto, aunque doloroso, tiene un lugar legítimo y necesario en nuestro caminar, al igual que la alegría, que es la promesa segura para el futuro. El hecho de que exista un tiempo para llorar no implica que el llanto sea permanente o eterno, sino que es una etapa temporal que, aunque difícil, es necesaria para la maduración, el aprendizaje y la preparación para tiempos mejores. El llanto es una expresión genuina del alma que siente, que sufre, que enfrenta pérdidas, frustraciones y que necesita exteriorizar el dolor para poder avanzar hacia la sanidad. Reconocer este tiempo de llanto es un acto de aceptación de la realidad, un permiso que nos damos para sentir y procesar las emociones sin pretender esconderlas ni negarlas. En este tiempo, Dios está presente acompañando, consolando y sosteniendo a aquellos que sufren, mostrando que el dolor no es un abandono ni un castigo, sino un camino por el que a menudo pasa la transformación y el crecimiento espiritual. El tiempo de llorar puede parecer largo y pesado, puede hacer que el corazón se sienta agotado y la esperanza débil, pero en medio de esa oscuridad Dios obra en lo profundo, moldeando el carácter, fortaleciendo la fe y preparando para la bendición que vendrá. La experiencia humana del dolor no es ajena a la historia sagrada, sino que ha sido vivida por los personajes bíblicos y por el propio Jesús, quien también lloró. Esto confirma que el llanto es parte del recorrido que conduce hacia la esperanza. El tiempo de reír, por otro lado, es la respuesta divina al dolor vivido, es la alegría que brota después de la noche oscura, la recompensa que Dios promete a quienes confían en Él y perseveran. Esta alegría no es simplemente un sentimiento pasajero o una emoción superficial, sino un estado profundo de bienestar y paz que surge de la presencia y la acción de Dios en la vida. La alegría prometida es una restauración completa, una renovación que supera cualquier tristeza anterior, un gozo que se funda en la certeza del amor inmutable de Dios y en la esperanza de un futuro glorioso. Saber que la alegría llegará ofrece aliento para quienes están atravesando tiempos de lágrimas, porque significa que el sufrimiento no es el fin de la historia, sino solo una etapa que será superada. Esta esperanza transforma la manera en que se vive el dolor, permitiendo enfrentar las dificultades con paciencia y confianza, sabiendo que Dios tiene el control y que sus planes son perfectos. Además, el equilibrio entre el tiempo de llorar y el tiempo de alegrarse enseña que la vida es dinámica y que las emociones forman parte de un ciclo natural que debe ser respetado. Negar el llanto o aferrarse a la tristeza puede impedir el crecimiento y la sanidad, al igual que evitar la alegría por temor a perderla puede limitar la plenitud de la vida.
Por eso, la sabiduría bíblica nos invita a aceptar ambos tiempos, a vivir cada estación con conciencia y fe, confiando en que Dios acompaña en todas ellas. En la práctica, esto significa que en los momentos de dolor es importante permitir que las lágrimas fluyan, expresar las emociones, buscar el apoyo en Dios y en la comunidad de fe, y no perder de vista la promesa de que vendrá un tiempo de alegría. Al mismo tiempo, cuando llega el tiempo de reír, es vital disfrutar esa alegría, agradecer a Dios por su fidelidad, compartir la bendición con otros y fortalecer la esperanza para los días venideros. Esta comprensión ayuda a enfrentar la incertidumbre de la vida con un corazón equilibrado, capaz de resistir las pruebas y de celebrar las victorias con humildad y gratitud. La experiencia humana muestra que ambos tiempos, el de llorar y el de reír, se alternan y se complementan, y que cada uno tiene un propósito en el plan divino. El llanto purifica, enseña, despierta la fe y acerca a Dios, mientras que la alegría restaura, fortalece, inspira y confirma la fidelidad divina. Esta alternancia también prepara al creyente para vivir con esperanza activa, no con una espera pasiva, porque cada lágrima sembrada será transformada en fruto, cada dolor enfrentado será seguido por una bendición, y cada noche oscura será iluminada por el amanecer de la alegría. En ese sentido, la promesa de que hay tiempo de llorar y tiempo de reír es un llamado a la paciencia, a la perseverancia y a la confianza en Dios como el autor y consumador de todas las cosas, quien sabe lo que cada uno necesita en su camino y provee en el momento justo lo necesario para avanzar. Por eso, el creyente que entiende esta verdad puede atravesar las pruebas sin desesperar, puede vivir el llanto sin rendirse, y puede anticipar la alegría sin perder la fe. Este equilibrio es un reflejo de la sabiduría divina que gobierna el universo y la historia personal de cada uno, que permite que el dolor no destruya sino que edifique, que la tristeza no anule sino que prepare, y que la alegría no sea efímera sino duradera. En última instancia, este ciclo de tiempos nos recuerda que la vida no está en manos del azar ni del sufrimiento infinito, sino que está bajo el cuidado amoroso de un Dios que conoce cada lágrima, que valora cada momento y que tiene un propósito eterno para todos sus hijos. Así, el tiempo de llorar no es motivo para perder la esperanza, sino un llamado a confiar en la fidelidad de Dios, y el tiempo de alegrarse es la manifestación de esa fidelidad cumplida, un testimonio vivo de que en las manos de Dios la tristeza se convierte en gozo y la vida se renueva constantemente. La promesa contenida en Eclesiastés es un recordatorio de que aunque el dolor es parte del camino, no es el destino final, y que la alegría es el regalo seguro que Dios reserva para quienes permanecen firmes, quienes caminan con fe y quienes saben que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Esta verdad puede sostener al alma en los momentos más difíciles y puede llenar de gratitud el corazón en los tiempos de bendición, porque revela que la vida es un proceso continuo de transformación en el que Dios actúa para traer plenitud y paz. De este modo, el tiempo de llorar y el tiempo de alegrarse se entrelazan en una danza divina que conduce al creyente a una experiencia más profunda y rica de su relación con Dios y con el mundo que lo rodea. La aceptación de esta realidad libera de la presión de negar el dolor o de aferrarse a la tristeza, y abre la puerta a una vida auténtica, en la que las emociones son vividas plenamente pero siempre con la mirada puesta en la esperanza que no defrauda. En conclusión, el reconocimiento de que hay un tiempo para cada cosa permite vivir con equilibrio y serenidad, sabiendo que el dolor no es el final y que la alegría está asegurada por la promesa de Dios, quien acompaña en todo momento y obra para el bien de quienes le aman. Esta certeza da fuerza para seguir adelante, para llorar sin miedo y para reír con gratitud, porque cada estación tiene su valor y cada experiencia su propósito en el plan perfecto del Creador. La experiencia del dolor y el sufrimiento es una realidad común en la vida humana, pero en medio de esos momentos difíciles existen bendiciones escondidas que muchas veces no son evidentes a simple vista. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personas que atravesaron pruebas profundas y dolorosas, pero que, a través de su fe y perseverancia, alcanzaron grandes victorias y fueron usados por Dios de manera poderosa para cumplir su propósito divino. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan que el sufrimiento puede ser un camino de bendición cuando confiamos en Dios y mantenemos la esperanza viva. Un ejemplo claro es la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentó años de injusticias, encarcelamiento y desprecio.
A pesar de todo ese sufrimiento, José nunca perdió la fe ni la integridad, y Dios lo usó para elevarlo a una posición de gran autoridad en Egipto. Lo que parecía una tragedia, un rechazo y un abandono, se convirtió en un camino hacia la salvación de muchas vidas durante un tiempo de hambre severa. José mismo reconoció que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo transformó en bien, y su historia nos muestra que el dolor puede esconder un propósito divino que trasciende la dificultad inmediata. Otro ejemplo poderoso es el de Job, un hombre que sufrió pérdidas terribles, enfermedades y abandono de sus amigos, enfrentando el dolor más profundo y la incomprensión. Job expresó su angustia y su cuestionamiento, pero nunca renunció a su fe en Dios. Su historia nos revela que, aunque el sufrimiento sea intenso y aparentemente injusto, la fidelidad a Dios permite superar la prueba y recibir una restauración aún mayor. Al final, Job fue bendecido con el doble de lo que había perdido, y su historia se convierte en un testimonio de esperanza y de que las bendiciones pueden estar ocultas detrás del dolor. La historia de Ana es otro ejemplo que ilustra cómo el sufrimiento puede ser un camino hacia la bendición. Ana era una mujer que sufría profundamente porque era estéril y era menospreciada por su rival. En su angustia, ella acudió a Dios con lágrimas y oraciones fervientes, entregando su dolor y su deseo más profundo en manos divinas. Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien se convirtió en un gran profeta y líder en Israel. La historia de Ana nos muestra que las lágrimas y el dolor pueden ser semillas de fe que, al ser entregadas a Dios, germinan en bendiciones que impactan no solo la vida personal, sino también la historia del pueblo. Estas narrativas bíblicas nos enseñan que la bendición escondida en la dolorosa experiencia no solo se manifiesta en la restauración material o física, sino también en el crecimiento espiritual, la madurez del carácter y la profundización de la relación con Dios. El sufrimiento impulsa a la persona a depender más plenamente de Dios, a desarrollar paciencia, humildad y confianza, y a descubrir que en medio de la fragilidad humana la gracia divina es suficiente. En este proceso, la persona se convierte en un canal de bendición para otros, ya que su testimonio de fe y perseverancia inspira y fortalece a quienes atraviesan dificultades similares. Más allá de los ejemplos bíblicos, en la vida cotidiana también podemos encontrar bendiciones ocultas en el dolor. Muchas veces las pruebas nos llevan a replantear prioridades, a valorar lo verdaderamente importante y a acercarnos más a Dios. El dolor puede abrirnos los ojos para reconocer la necesidad de cambio, para sanar heridas emocionales y para cultivar un corazón más compasivo y agradecido. En este sentido, la bendición escondida en el sufrimiento es también una oportunidad para una renovación interior que de otra manera quizás no se habría producido. Es importante recordar que Dios no desea el sufrimiento para sus hijos, pero se lo permite como parte del proceso de crecimiento y formación. La confianza en que Dios obra para bien, aun cuando no comprendamos el porqué de las pruebas, es fundamental para experimentar la bendición que está oculta en medio del dolor. La historia de José nos enseña que el camino del sufrimiento puede conducir a la salvación y provisión para muchos. La de Job, que la fidelidad y la paciencia traen restauración. Y la de Ana, que la oración y la entrega en medio del dolor pueden abrir la puerta a milagros y bendiciones duraderas. Estas historias se convierten en faros de esperanza que iluminan nuestra propia experiencia y nos invitan a mantener la fe firme, a no rendirnos frente al dolor, y a esperar con confianza que Dios tiene un propósito bueno y grandioso incluso en los momentos más oscuros. La bendición escondida en la dificultad no siempre es visible de inmediato, y puede requerir tiempo y paciencia para ser revelada, pero su presencia es una verdad que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Al aceptar el dolor como parte del plan divino y al mantener la mirada puesta en Dios, podemos descubrir que cada lágrima y cada prueba son semillas que germinan en bendiciones, que abren caminos hacia la esperanza y la victoria, y que hacen posible una vida plena, rica en fe y en la experiencia del amor incondicional de Dios. Así, la historia de aquellos que sufrieron y vencieron se convierte en un legado para todos, un recordatorio de que la adversidad no es el fin, sino el inicio de una nueva etapa llena de bendiciones escondidas, que solo Dios puede revelar a quienes confían en Él. La transformación que ocurre en medio del sufrimiento es una manifestación del poder de Dios, que utiliza cada circunstancia para perfeccionar y preparar a sus hijos para un destino glorioso.
y que demuestra que la vida cristiana es un camino de esperanza donde el dolor se convierte en instrumento de bendición y victoria.